cosas que no eran ciertas. Dicen que está pervirtiendo la nación, un hombre que lo que ha hecho es dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Y ellos llaman esto pervertir la nación. Que prohíbe dar tributo al César cuando el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y que Jesús estaba declarándose rey, cuando la Biblia misma nos dice que, pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Tres cosas que eran falsas. Tres cosas que eran falsas, porque él no hizo nada de esto. Tanto era el odio que le tenían que mintieron para asesinarle. Hermano, tú tienes que odiar a alguien tanto para tú decir mentiras sobre este hombre cuando hay testigos que pueden decir lo contrario. Y estos hombres tenían un tal odio a Cristo que se inventaron estas acusaciones, fueron don de Pilato para que muriera siendo crucificado. Entonces lo llevan a Jesús y le dicen de nuevo, y esto está en Lucas 23, y lo voy a buscar porque quiero leerlo. En Lucas 23, versículos 6 al 12, Lucas es el único evangelio, ¿verdad? La única persona que registra esto. En Lucas 23, del 6 al 12, y lo quiero leer un momentito porque quiero que lo veamos. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Lucas es el único que registra esto, que va donde Herodes. Lo envían donde Herodes lo envía de nuevo a Pilato. Cuando lo envían a Herodes, Herodes se pone feliz porque lo que él quiere es entretenimiento. A él no le importa escuchar la verdad, a él no le importa absolutamente nada de lo que ha hecho Jesús. Él solamente quiere entretenerse y había escuchado que este hombre hacía milagros. Le hace preguntas, pero Cristo no le responde. Así que se burla de él, le pone una ropa, no sé qué tipo de ropa le puso, ¿verdad? Para burlarse de él. Y se lo envió de nuevo a Pilato. Y fíjate que Lucas menciona ese detalle al final, que al final, ¿verdad? Pilato y Herodes se hicieron amigos, porque estaban enemistados el uno al otro. Es un detalle importante, ¿verdad? En Hechos 4, 26-27 dice esto. Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. El rechazo a Jesús une a personas, pero lo une a una condenación eterna, porque están contra el Señor y contra su Cristo. Amados, si estamos unidos, que sea por la verdad. Si estamos unidos, que sea por la verdad y no en contra de ella. Que nos una la verdad de Cristo. No como estas personas que se unieron en una mentira, en contra de Dios y en contra de Cristo.
Así que hemos visto tres actitudes diferentes hacia Jesús. Vemos las autoridades religiosas que odiaban a Jesús. Pilato, ¿verdad? Que vamos a ver, él sabía que era inocente, pero no estaba dispuesto a hacer alguna posición impopular hacia él, para él. Y Herodes ni siquiera tomó en serio a Jesús, sino que solo estaba interesado en la diversión y el entretenimiento. Así que dando ese contexto, vamos ahora a entrar en los versículos que tenemos para hoy. Y quiero empezar con los primeros tres, ¿verdad? 33 al 35. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Como mencioné, ¿verdad? El Señor se le acusó de pervertir a la nación, de no dar tributo al César y de querer hacerse rey. Pero la acusación que Pilato se enfocó realmente fue en el hecho de que le dijeron que Jesús quería hacerse rey. ¿Por qué se enfocó ahí? Porque esta era una acusación seria. Era una acusación seria. Por eso cuando entró de nuevo al pretorio, le hace una pregunta a Jesús si él era el rey de los judíos. Y esta es una pregunta importante porque cuando Pilato le hace esta pregunta a Jesús, no lo hace en el sentido de cómo nosotros conocemos, ¿verdad? Tú y yo nosotros sabemos que Jesús es el rey de los judíos. Y no solamente de los judíos, Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Él es el rey de toda persona y toda rodilla se doblará delante de él. Nosotros sabemos esto. Pero al hacer esta pregunta, Pilato está diciendo, ¿eres tú de estos fanáticos que se cree rey y que quiere derrocar a Roma? Porque eso es lo que estaba pendiente él. Los judíos lo enviaron diciéndole, ese quiere ser rey, pero no le dieron los detalles. No se refería al rey de derrocar a Roma, de estar encima de Roma. Por eso él le hace la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Tenía que hacerle la pregunta, ya que es una acusación que va en contra de Roma. Pilato no podía permitir que alguien se levantara por encima del gobierno político de Roma. Pero Jesús no le respondió directamente, sino que le respondió con otra pregunta. ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? En otras palabras, ¿qué entiendes por esto? Si lo estás diciendo por ti mismo, entonces la respuesta es no, porque no tiene nada que ver con liderazgo político. Si la respuesta es sí, entonces lo dices porque otros lo han dicho de mí. Si es por eso, entonces sí. Porque Cristo no podía negar que como el Mesías, Él era verdaderamente el rey de los judíos. Podemos hacernos también esta pregunta. ¿Me haces esta pregunta porque te interesa entender quién soy o me la haces porque los judíos han dicho esto de mí? Y al escuchar esta pregunta parece que está como confundido, ¿verdad? Porque después le dice, ¿acaso soy yo judío? Y para dar un poco de contexto, me puse a buscar un poquito ahí información sobre esto y los romanos cuando ellos conquistaban estas tierras, ellos le daban cierta libertad religiosa a estas tierras que ellos conquistaban. Si ellos conquistaban una tierra, ellos permitían que esa tierra tuviera una libertad religiosa. Ellos dejaban que siguieran adorando a sus dioses. Dejaban que se gobernasen hasta cierto punto y que practicasen su religión. Ellos dejaban que estas tierras tuvieran cierta libertad. Pero con los judíos era diferente, porque los judíos adoraban un solo Dios. Y los romanos y las tierras que ellos conquistaban tenían varios dioses. Y esto traía conflicto. Romanos realmente toleraban a los judíos. Entonces, a primera vista, la respuesta de Pilato parece revelar cierta irritación. Está negando cualquier interés personal en el asunto. Esto le parecía una cuestión religiosa judía.
Y él no era judío. Para él estas cuestiones no significaban nada, y si estaba juzgando el asunto era porque no había tenido otra opción. Él está en una situación en la cual él no quiere estar realmente, porque no le importa, no tiene ninguna afinidad hacia los judíos. Pero no tiene ninguna intención de involucrarse personalmente en ello. De hecho, Pilato no quiere admitir que tuviese nada que ver con ella, con esa situación. Y responsabiliza enteramente a los judíos. Por eso le dice, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Ellos son los que te entregaron a mí, no fui yo. No tengo nada que ver con esto. Ellos fueron los que te trajeron y te entregaron a mí. Y nuevamente la separación entre judíos y gentiles se abre aquí como un gran abismo. Pilato, como un romano de alta posición, tomaba como una de las peores ofensas ser tenido por judío. Pero después vuelve y le hace otra pregunta y le dice, ¿qué has hecho? Era como una curiosidad de saber, ¿verdad? ¿Por qué le tenían tanto odio? ¿Qué tú hiciste? Que estas personas vienen y te entregan a mí cuando ellos pueden juzgarte según su ley y te entregan a mí para ser crucificado. ¿Qué tú hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Y qué hace Jesús? No le responde a la pregunta, sino que vuelve a la primera pregunta. No le contesta esta, pero le contesta la primera. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ahora Jesús le da una respuesta a la primera pregunta que Pilato le había hecho. Verdaderamente era rey, pero no como Pilato suponía. Y mira cómo Jesús se lo presenta, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Primeramente le está diciendo que su reino es celestial, no terrenal. Su reino no es uno que un día dejará de ser, sino que es un reino que es eterno. Su reino no es uno que se puede corromper, sino que es incorruptible. Su reino no es como los reinos del mundo, sino que es uno que tiene dominio sobre todo. Como dice Daniel 7:14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino es uno que no será destruido. Ese es el verdadero reino de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese no es el reino que Pilato estaba pensando, para nada. El reino de nuestro Señor no es pasajero, sino que es permanente. No comienza en la tierra, sino en el cielo. Pero miremos ahora la otra parte de esa pregunta. Si su reino fue terrenal, si hubiera comenzado aquí, entonces sus seguidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. No a los romanos, a los judíos. ¿Ustedes se acuerdan del huerto? Cuando arrestan a Cristo. Lo vimos al principio del capítulo 18. ¿Qué hizo Pedro cuando lo fueron a arrestar? Sacó la espada de la vaina y le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro que metiera la espada en la vaina porque su reino no es de este lugar. Mateo nos dice en el capítulo 26 algo bien importante que le menciona a Pedro. Jesús le dice esto: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Nosotros estamos leyendo esto y estamos viendo la actitud de los judíos, la actitud de Herodes, la actitud de Pilato, y muchas veces nosotros podemos decir, pero eso ya estaba predestinado. Claro. Ya Dios había establecido lo que iba a ocurrir y esto tenía que ocurrir. Pero esto no le quita responsabilidad a los judíos y a Pilato y Herodes de lo que están haciendo. ¿Verdad? Una cosa no concuerda, no es que
Eso es que Pedro, cuando predica el ritual en todos los creyentes en Jesucristo. Amado hermano, un día Cristo volverá. Él regresará para reinar. Pero mientras eso ocurre, el reino existe en los corazones de los creyentes, en aquellos que son de la verdad y han oído su voz. Si el Señor te ha salvado, tú eres estos creyentes que el reino está en tu corazón. Tú has escuchado la voz de Dios. Y mientras tanto estamos aquí para predicar las buenas nuevas de este reino que vendrá. Y a esta respuesta Pilato entonces le pregunta, es una pregunta bastante importante, ¿verdad? Le dijo entonces Pilato luego, ¿eres tu rey? Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Estas palabras dejaron perplejo a Pilato, ¿verdad? Tal vez confundido, aunque no las entendió. Pero la respuesta lo dejó más perplejo. Tú dices que yo soy rey. Hermano, ningún criminal delante de Pilato se hubiera atrevido a responder de esa forma. Tú dices que yo soy rey. Pero el que estaba delante de Pilato no era cualquier persona. Como si Jesús le hubiera dicho, lo que dices es verdad, pero tú eres el que lo estás diciendo, no soy yo. Luego le hace una declaración importante. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Su nacimiento no fue como el de los otros humanos, porque fue enviado con un propósito. Y en esta declaración se vincula la encarnación del Señor y su eterna preexistencia. Y aquí vimos cómo el Señor cumplió ese propósito mientras hemos estudiado el Evangelio de Juan. Si vamos otra vez al capítulo 1 de Juan, en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. También nos dice en Juan 10, 26, 27, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ese es el propósito por el cual el Señor vino a esta tierra. Él vino a salvar a aquello que se había perdido. Él vino a vivir una vida que tú y yo no podemos vivir, una vida perfecta, libre de pecado, para después ser crucificado en un madero, derramando su sangre, para que tú y yo entonces tuviéramos acceso al Padre a través de Él. Porque toda persona que se arrepiente de sus pecados, toda persona que confiese que Jesucristo es el Señor y toda persona que entienda que ha pecado contra Dios y está en una enemistad con Dios y viene a Cristo en humillación y en arrepentimiento, Cristo lo salvará. Porque para eso Él vino. Entonces Pilato le hace una de las más importantes preguntas a aquel que es la verdad. Al que es la verdad, Pilato entonces le dice y le pregunta, ¿qué es la verdad? Esta es una de las preguntas más filosóficas que Pilato pudo haber dicho. Aún hoy en día, los filósofos piensan en esto y dan sus respuestas sobre qué es la verdad. Para que tenga una idea, Sócrates decía que nunca se alcanzará la verdad. Sócrates era un filósofo. Platón, que era otro filósofo, él decía que la verdad era un arquetipo elevado, que nunca se puede alcanzar. Qué mal están, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Mejor dicho, ¿quién es la respuesta a esta pregunta? Si hacemos esta pregunta hoy, de seguro vamos a tener muy buenas conversaciones interesantes con mucha gente. Porque en la cultura que estamos viviendo hoy, hacer esta pregunta de seguro nos va a traer burlas y desprecio.
Toda persona tiene una versión de lo que es la verdad. Si usted ha salido a evangelizar y ha hablado con otras personas, usted sabe que cada persona tiene su versión de la verdad. Vamos a comenzar con el principio, ¿verdad? Y contestar esta pregunta. Esta pregunta fue hecha primero por un incrédulo, Pilato, que entregó a Jesús para que fuera crucificado. Y hizo esta pregunta realmente de una forma retórica. Él no esperaba una respuesta, o realmente no le interesaba recibir respuesta. Hizo esta pregunta cínica por lo que Jesús le acaba de decir, ¿verdad? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y más de 2000 años después vemos el mismo cinismo en las personas hoy. Según una búsqueda que yo hice, ¿verdad? Hay personas hoy día que dicen que la verdad es la conformidad con la realidad. Esto es lo que se conoce como la verdad objetiva. Otros dicen que son las creencias personales, experiencias o percepciones espirituales como tu verdad. ¿Has escuchado eso, verdad? Esa es tu verdad. Esa es mi verdad. Nadie tiene la verdad absoluta. No, esa es mi verdad y esa es tu verdad. Y esto lleva a diferentes puntos de vista, ¿verdad? En lo que la verdad puede verse como hecho absoluto y lo estamos viendo hoy. En lo que es la perspectiva de género, lo vemos. Esa es mi verdad. Yo soy esto porque esa es mi verdad. Aún otros niegan rotundamente el concepto de la verdad. O sea que hay muchos pensamientos en cuanto a esto. Pero entonces, ¿qué es la verdad realmente? El pastor MacArthur menciona que la verdad es aquello que concuerda con la mente, la voluntad, el carácter, la gloria y el ser de Dios. Más concretamente, la verdad es la autoexpresión de Dios. Ese es el significado bíblico de la verdad. Hasta podemos ver esto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que se refiere al Creador de los cielos y la tierra como el Dios de verdad. Lo podemos ver en Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Pero mirándolo en el contexto de los pasajes que estamos mirando, mi hermano, Cristo es la verdad. No tenemos que estar sentados con la mente en blanco por horas tratando de saber cuál es la verdad, de que esa verdad está en nosotros. No, la verdad está fuera de nosotros y está en la persona de Cristo. En Juan 14:6 el mismo Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la verdad. Él es la verdad encarnada, la expresión perfecta de Dios, la encarnación absoluta de todo lo que es verdad. Cristo es la verdad y la verdad estaba frente a Pilato y no la pudo ver. Él le preguntó al dador de la vida, al que es la verdad, ¿qué es la verdad? Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo, hermano, Cristo es la verdad. Y después de hacerle la pregunta a Jesús, no se quedó para escuchar la respuesta, sino que salió de nuevo para decirle a los judíos que no hallaba ningún delito en él. Así que Pilato realmente no le importó que Jesús le respondiera, si es que Jesús le iba a responder, ¿verdad? Pero no le importó porque Pilato no era de él. Pilato no escuchó la voz de Jesús. Pilato siguió en su juicio. Pero hizo una pregunta importante. Una pregunta que nosotros debemos de pensar y meditar, no en qué es la verdad, sino que Cristo es la verdad. Entonces sale y le pregunta a los judíos, ¿verdad? Bueno, sale
Y dice, cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Termina de interrogar a Jesús. Pudo notar que no representaba ningún tipo de amenaza, no para el gobierno romano, sino para los mismos judíos. Lo que podemos ver es que quería dejarlo libre. Las acusaciones que le imputaron a Jesús eran falsas, todo porque el Señor los desenmascaró. Cristo los dejó desnudos, no solo delante del pueblo, pero mucho más importante que eso, los dejó desnudos delante de Dios. Les mostró que por fuera tenían apariencia de líderes y de hombres de Dios que oraban en las plazas y que todo el mundo los miraba y que ayunaban muchas horas, pero por dentro estaban perdidos por la inmundicia del pecado. Entonces te pregunto, porque vamos a hacerlo entonces personal entonces, hermano, ahora. Entonces te pregunto, ¿cómo estamos caminando nosotros? Porque venimos a la iglesia, hablamos de teología y hablamos de doctrina y hablamos de buenos libros que leemos, y eso es bueno. Pero ¿cómo estamos viviendo fuera de la iglesia? ¿Cómo nuestra vida se trata cuando no estamos aquí delante del pastor y los hermanos que nos están mirando? Cuando estás en el trabajo, en la escuela, ¿cómo te comportas? ¿Eres lo mismo aquí que eres afuera? ¿O aquí tienes una versión, entonces allá afuera otra versión totalmente diferente? Esas son cosas que tenemos que mirar en nosotros. Son cosas que tenemos que examinarnos para ver si estamos en la fe. Ahora déjame ir un poco más allá, ¿verdad? Para los hombres, si yo te pregunto, usted hombre, ¿verdad? A ustedes los hombres, si yo le pregunto, perdón, a sus esposas o a sus hijos, si yo le pregunto, ¿verdad? A los que están cerca de ti, ¿cómo es tu carácter y conducta en el lugar? ¿Qué me diría ellos? Lo mismo para las mujeres. ¿Qué diría tu esposo, tus hijos, los que están cerca de ti, los que viven contigo, los que realmente pasan más tiempo contigo? ¿Qué me dirían? Hermano, aquí vemos un pueblo, los judíos, que trajeron un hombre inocente. Vinieron con mentiras ante Pilato para que sea crucificado. Y en el texto que vimos la semana pasada dice que no querían entrar al pretorio para contaminarse cuando sus corazones ya estaban contaminados. Qué cosa, ¿verdad? Qué detalle da Juan ahí. No entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua, mientras venían con un hombre inocente, con mentiras, para que fuera crucificado. De apariencia, por fuera, estaban limpios, claro, pero por dentro estaban sucios, ya estaban contaminados. Y esto puede sonar un poco fuerte, hermano, pero muchas veces nosotros podemos andar de una forma que no es recta delante del Señor. Y muchas veces estamos en la rutina y tal vez aquí somos una cosa y afuera nos transformamos en otra cosa. Que eso no seamos nosotros. Y digo nosotros porque yo me incluyo ahí, yo no estoy fuera de eso. Yo me tengo que cuidar también. Porque estamos compartiendo con personas en la escuela, en el trabajo, personas que no son creyentes. Y si nos descuidamos, vamos a empezar a hacer las cosas que ellos hacen. Pero nosotros escuchamos la voz de Dios, la voz de Jesús y somos de Él. Y si somos de Él, debemos andar como Él anduvo. Y este mismo contaminación que tienen estas personas por dentro, lo vemos en los próximos 2 versículos. Porque ahora Pilato le da la opción a los judíos, ¿verdad? Y vamos a ver lo que Pilato les dice. Y vamos a ver más que eso, vamos a ver la condición de sus corazones.
Entonces Pilato le dice, versículos 39 y 40, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barabás. Y Barabás era un ladrón. Prefirieron soltar a un ladrón. Y más que eso, que voy a mencionar ya mismo, más que eso era él. No era solamente un ladrón. Pero prefirieron soltar a este, que era un ladrón, que soltar a Cristo. Desde el principio, ¿verdad? Pilato ha tratado de liberarse de este caso. Viendo que no era de su región, se lo envió a Herodes, pero Herodes, como no le sacó nada a Jesús, lo envió de nuevo a Pilato. Lo interrogó para ver si lo que decían los judíos era verdad, pero no vio ninguna culpabilidad en él. No vio nada que mereciera condenación. Lo que sí sabía fue que le trajeron a Jesús para ser asesinado por envidia. Y él sabía que lo trajeron por envidia. Y como última opción le da, ¿verdad?, de opción de liberarlo de esta situación que es estresante, le da la opción entonces a los judíos, según la costumbre de ellos, de soltarle a Jesús. En Marcos 15 nos dice que ahora hay una multitud reunida y que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que soltaran a Barabás y crucificaran a Jesús. Esto es lo que dice Mateo 15, versículo 8 al 11. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barabás. Lucas nos da otro detalle. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. La misma multitud que en Juan 12 estaban clamando a Jesús como rey de Israel, en esa entrada triunfal clamaban al Señor, este es el rey de Israel. Ahora están clamando para que lo crucifiquen. Hace unos días lo recibieron con alabanzas y gritos de júbilo. En la entrada triunfal, ahora con odio en sus labios, piden que lo crucifiquen en un madero. Y aunque este fue el plan de Dios, lo que Dios había establecido, podemos tener una mirada al corazón del hombre. Y este es verdaderamente el corazón del hombre. Un corazón engañoso y desordenado, un corazón perverso. Con razón, la Biblia dice de nuestro corazón, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así está nuestro corazón, hermano. Un corazón sin Cristo, esto es lo que refleja. Un corazón sin Cristo, esto es lo que da. Y esta es la realidad del pecado. Es perverso y asqueroso porque nos deforma. Usted sabía que el pecado nos deforma. Eso fue lo que ocurrió en el Edén. Deformó a Adán y Eva cuando pecaron contra Dios. Cuando pecaron contra el Creador de los cielos y la tierra, fueron deformados. Y en cambio, toda persona que es nacido, nace en esa misma condición, nace deformado. Solamente Cristo puede darnos la forma correcta. Tú y yo, hermano, no somos la excepción. Por eso necesitábamos a uno que pudiera morir en nuestro lugar. Porque nosotros no podíamos hacer absolutamente nada. Ahora, siguiendo con el texto, ¿verdad? Se le dio la opción entonces de escoger a alguien para soltar el día de la Pascua. Pero ellos prefirieron
que le soltara a Barabás, que la Biblia dice que era ladrón. Y más que eso, Marco nos dice, y había uno que se llamaba Barabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. No era un ladrón solamente, era un homicida. Y Lucas, como yo mencioné anteriormente, dice que estaba en la cárcel por sedición. Estaban acusando a Jesús por eso y soltaron a una persona que realmente cometió eso. Yo creo que nosotros aquí, hermano, podemos ver realmente Romanos 1. Romanos 1 está plasmado aquí en el versículo 18 de Romanos 1, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Prefirieron soltar a un homicida acusado de insurrección que proteger al que ellos clamaban como rey de Israel. Pero no es así en este mundo perdido, lleno de pecado y de personas que solo quieren satisfacerse en sus pasiones y deleites. Un mundo con personas que profesan creer en Dios con sus labios, pero que después dan la vuelta y niegan a ese Dios con sus actos. Y ahí es que tú y yo, hermanos, debemos tener cuidado. Porque si estamos en la verdad, entonces tenemos que hablar la verdad y tenemos que caminar en la verdad. Tenemos que caminar hacia ella y decir la verdad aunque nos cueste lo que nos cueste. Estando Jesús delante de Pilato, que podía soltarlo, no dudó en decir la verdad. Consideremos ese pasaje de nuevo. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y aquí es donde claramente nosotros vemos el amor de Dios, reflejado aun cuando está atado a unas horas de ser crucificado. Siempre cumpliendo para lo que vino al mundo, dar testimonio de la verdad. Ese es nuestro Rey. Ese es el verdadero Rey. El verdadero Rey que un día vendrá por su iglesia. Al único Rey que nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, le servimos. El único Rey por el cual damos nuestras vidas como sacrificio vivo. ¿Le sirve a este Rey? Ese es el único Rey que vale la pena servir, al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Apocalipsis dice que toda rodilla se doblará. Toda rodilla, no solamente de aquellos que creen, sino aquellos que no creen, también van a dar rodillas, van a doblar rodillas delante de Él. Caminemos en la verdad, hermano. Caminemos en esa verdad. Para aquellos que no han puesto su confianza en Cristo, para la salvación de su alma. Si tú no has puesto tu fe y confianza en el Señor, estás en graves problemas. Este es el Rey de Israel. No solo de Israel, sino de todos aquellos que le servimos. Todos aquellos que somos llamados hijos e hijas de Él. ¿Qué vas a hacer con este Rey? Tú no tienes control sobre tu vida. Tú no tienes control sobre tu vida. No puedes vivir tu vida como bien te plazca y en ese gran día que estemos delante de Él esperar que Él te reciba con brazos abiertos como si nada hubiera ocurrido. Necesitas un Salvador que es Cristo el Señor. Solo en Él puedes tener verdadera libertad, en Cristo. Solamente en Cristo tienes perdón de tus pecados, solo Cristo te puede limpiar. Este es el mensaje que predicamos domingo tras domingo. Este es el Rey que nosotros le servimos y amamos. Al que damos nuestras vidas
en su servicio, el cual gastamos nuestras vidas para su obra, al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Sirvámosles a este Rey, porque es verdadero y bueno. No es un rey corrupto, sino que es un rey bueno, que cuida de los suyos, porque estamos seguros en sus manos. Él mismo lo dijo. Estamos seguros en sus manos. Así que para terminar, hermano, voy a dejarlo con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentran en Juan 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Esta es tu palabra, Señor. Esta es tu palabra, Padre Santo, que tú nos has dado en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por ella. Gracias te damos, mi Señor, por tu bondad. Y gracias te damos, Padre Santo, por hablarnos siempre la verdad, porque tú eres verdad. Para que esta palabra que hemos escuchado podamos vivirla, podamos pensar en ella y meditarla, podamos enseñarla y vivir según nos han mandado vivir, Padre Santo. He hecho lo mejor que pude, Padre Santo, de exponer tu palabra. Yo sé que me quedo corto, Señor, pero esta es tu palabra y tú haces con ella lo que tú quieras, Padre Santo. Y tu palabra no retorna vacía. Te pido por mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor, que juntos todos, incluyo yo también, podamos vivir según la verdad. Que podamos vivir según lo que tú has establecido en tu palabra, Señor, cómo debemos vivir. Vivir en la verdad, caminar en la verdad, Padre Santo, y hablar la verdad siempre. Y para aquellos, Señor, que no te conocen, por favor, que puedan verte claramente. Que pueda, Señor, quitarle las vendas de sus ojos y te puedan ver a ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre y que al tercer día resucitó. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos has dado. Gracias por este tiempo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.